En el Congreso de la Tarde es el turno de los comentarios. Tomás de la Rosa tiene la palabra. Bien, el asunto relacionado con la entrega de los bonos, decía yo al inicio del primer bloque, cómo de alguna manera la oposición ha tratado de capitalizar algunos descuidos cometidos por el gobierno en cuanto a la entrega. La no aclaración que muy bien hizo Frank Medina de cómo se haría la entrega de los mismos permitió en inicio que la oposición capitalizara de algún modo esas situaciones. Un plan o un programa que pudiera estar bien intencionado, pero que por la forma pudiera ser utilizado en contra del propio gobierno, ha ayudado a la oposición a colocar en la opinión pública una línea comunicacional que les permita sacar un provecho, una ventaja de esa realidad. Sumado a eso, he podido identificar otros puntos en los que la oposición está basando su trabajo para debilitar al gobierno. Y esto me llama mucho la atención por el hecho de que, si bien es cierto, estamos muy distantes del proceso electoral, no es menos cierto que como oposición lo correcto es mantenerse ojo visor de todo lo que le pudiera ser provechoso, pero como gobierno también debe ir sabiendo manejar esas situaciones. En muchas coyunturas, durante lo que ha sido el gobierno de Luis Abinader, han sabido rectificar en algunos puntos para quitarle el tema, como fue en inicio, cuando se planteó la primera vez la reforma fiscal, que luego el gobierno dijo, no, pero nosotros no hemos planteado reforma, ¿de dónde sale el comentario? Y sencillamente desinfló a la oposición, que ya estaba como las moscas sobándose las manos porque tenía la atención de una gran parte de la población que se identificaba con oponerse en ese momento a la reforma. Recientemente, el expresidente Leonel Fernández dio unas declaraciones que señalaban la ineficiencia en cuanto a los trabajos que ha venido realizando Obras Públicas. Quien les habla ha sido un crítico en ese sentido de la parte que tiene que ver con esa gestión encabezada por Deligne Ascensión, por entender que en muchos casos, y ahí tenemos a Deligne, que esta mañana se reunió con personas de distintas provincias, incluyendo mi provincia, Dajabón, donde vi al señor Riverón, que ahí lo ven en la foto, que estaba presente en esta actividad. ¿Por qué me llama la atención? Porque al segundo año de instalado el gobierno de Luis Abinader y del que forma parte de Deligne Ascensión, como ministro de Obras Públicas, se fue a la frontera y ofreció la línea que une a 2 provincias y a varias comunidades, unas 19 en total aproximadamente, de la línea fronteriza, a 2 regiones, sur y norte. Y estamos hablando del tramo carretero del 14 de Restauración a Río Limpio. En ese momento anunciaba el director de frontera conjuntamente con Deligne Ascensión que se tenía un proyecto para realizar esa carretera. Al día de hoy, los comunitarios de esa zona no pueden ir a visitar a sus familiares, los que están fuera, porque no hay forma de transitar. Logramos el puente en la parte baja, aquí cerca de la carretera del 14, pero no hemos logrado que le presten la atención, que se haga realidad el anuncio hecho por Deligne Ascensión. Y a veces hay funcionarios que se convierten en el talón de Aquiles para propósitos que no son tan favorables a los gobiernos. Cuando vi esta mañana que le había contestado al expresidente Fernández, digo, no, es que tú no puedes contestarle a nadie porque ciertamente la población está valorando tu gestión como una de las peores que hemos tenido en los últimos tiempos en relación a obras públicas. Es que al momento el trabajo de obras públicas es muy deficiente y muy deplorable. Ahora bien,
Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todos los cuestionamientos. De manera muy disimulada, como se ha hecho con el bono, por eso decía, no sé de dónde salió la información de la entrega de los bonos en Santiago, en el GUG, de una controversia que ahí se habría podido armar, que no llegó a los medios, pero ya estaba en grupos de WhatsApp y estaba en las redes. Muy bien llevada esa parte, como se está haciendo con entrar a grupos de WhatsApp a atemorizar a la población con el uso tanto del posible monorriel de Santiago como del telesférico. Entran, yo no me atrevo a montarme en el teleférico, la verdad que la gente que entra ahí, no se lleve de eso, señores. El gobierno no se va a prestar a una situación que al final le resulte peor que conveniente. El esfuerzo que se ha hecho para tener un transporte colectivo de calidad en la ciudad corazón es importante. Y comienzan con esa campaña disimulada para que al momento de que comiencen, como lo han hecho, porque ustedes han visto la insistencia de muchos, el teleférico anda ahí dando vueltas, gastando energía, pero claro, tienen una campaña de antes de que empezara a funcionar, para invalidarlo, para que al final, porque todo lo politizan, y por eso yo decía, para mí eso es criminal, porque a sabiendas de que la mayoría de la población no tiene la capacidad de analizar las cosas que le dicen, los políticos se lo sueltan. Pero son tan, bueno, ¿cómo poner? Tan inhumanos que incluso cosas que ellos han hecho la invisibilizan a través de lo que tratan de colocar al frente. Y usted lo oye hablar de hambre, usted lo oye hablar de necesidades, usted lo oye hablar de carencias, de un sinnúmero de cosas que usted mismo dice, pero carajo, tu propia obra de gobierno se invisibiliza en la medida en que tú dices eso, porque parecería que el tiempo que transcurrió mientras estuviste gobernando no se hizo nada, no se avanzó. Y la República Dominicana tiene una realidad por encima de cualquier otro país, y es lo pujante de su gente. Es lo progresista que es su gente en el sentido de ir más allá. Los dominicanos que se van al extranjero impulsan a su país. Por eso yo decía, cuando los dominicanos que están en el exterior mandan casi 11 mil millones de dólares en remesa, te dice a ti lo que le importa a su nación. Porque es grano a grano que cada uno va aportando para que este país sea hoy lo que se está viendo. ¿O ustedes creen que esa invitación del presidente a ese foro internacional fue porque el jeque que lo invitó se lo soñó? Algo está viendo en este país, algo está viendo en este pedazo de isla que le llama la atención y dice, yo quiero tener algo de ahí. A mí me gustaría hacer inversiones. Miren, esos jeques en su gran mayoría no encuentran qué hacer con la cantidad de dinero que tienen. Sus inversiones andan en todas las áreas, porque es mucho el dinero que manejan y a veces no saben qué hacer, cómo gastarlo o dónde invertirlo. Pero reitero, la clase política dominicana debe buscar otras formas de llegar a la población. Criminalizar una obra, tratar de atemorizar a la gente para que no utilice una obra de solución del tránsito. Mire, yo no creí que podíamos llegar hasta tanto. Y está dando resultados, eso hay que decirlo. Porque, como decía hace un minuto, la gente lamentablemente no analiza y repite y repite y repite sin darse cuenta que está creando o está siendo parte de una ola creada con la intención de boicotear una obra que al final buscaría de alguna manera paliar una situación de dificultad en el tránsito. Pero eso hay que sentarse, y hay que meditarlo, y hay que analizarlo, y hay que verlo punto por punto, lo que la mayoría no tiene el tiempo y no lo hace porque nos enseñaron a repetir. Y usted oye cientos de comentaristas en distintos espacios dándole a lo mismo. Están detrás de hacer opinión y de crear una percepción, y se reúnen y reciben línea y le bajan. Usted entra a mi teléfono, usted no encuentra ningún grupo de WhatsApp que tenga un lineamiento político. Y claro que tengo inclinaciones políticas, claro que las tengo, como las tienen todos. Ahora yo trato de que el trabajo que yo hago aquí en esta plataforma no esté contaminado por eso. Pero esa no es la realidad de todos. Y a veces mucha gente se sienta aquí y repite lo que oyó que dijo otro.
Ayer yo salí de aquí, adivine aquí, a estudiar todo lo relacionado con América Latina y el asunto de la reforma laboral, cómo ha sido en otros países, cuáles son los números, por dónde anda la realidad, quiénes utilizan el seguro de desempleo, cuál es la conveniencia y cuál es la inconveniencia de utilizarlo. Porque al final hay que hacer un trabajo distinto al que comúnmente se ve. Para muchos, nosotros lo resolvemos aquí con crear una controversia todos los días, con fajarnos a discutir Ángel y yo desafiarlo, vamos para afuera o traer una cosa, romper uno de los enseres que hay aquí. Yo no tengo esa visión de la comunicación. Y mucha gente me dice, no, pero que tú sabes que eso es lo que... A mí no me interesa vender eso. A mí me interesa que haya una parte de la población que entienda que aquí se juega mucho con su falta de entendimiento, con su falta de análisis. Y trato de que analicemos de la manera más llana. Repito, hay 3 puntos en los que la oposición está atacando al gobierno y el gobierno aparentemente no se ha dado cuenta. Sensible los 3. Y hay un cuarto que tiene que ver con Santiago que ojalá y no comience a flotar, pero me parece que va a salir a la luz. Mientras tanto, chupe usted y déjeme el cabo.